A veces el alma se apaga sin darnos cuenta, no porque dejemos de creer, sino porque nos cansamos de esperar. Oras, haces lo correcto, luchas cada día, pero dentro de ti hay un silencio que pesa más que cualquier derrota. Miras a tu alrededor y ves a otros avanzar, mientras tú sigues en el mismo punto, preguntándote si Dios todavía escucha tu voz. El desánimo no llega de golpe, llega despacio, disfrazado de rutina, de cansancio, de ya no puedo más. Y sin embargo, hay algo en ti que se niega a rendirse, una pequeña chispa que aún susurra: Dios no ha terminado contigo. Pero entonces, una pregunta se clava en el corazón: ¿cómo mantener la fe cuando la esperanza se apaga? ¿Cómo seguir creyendo cuando la vida parece cerrar todas las puertas? Padre Pío solía decir: la tristeza es una tentación del enemigo, nunca te detengas en ella, porque apaga la luz del alma. Y tal vez ese sea el comienzo de tu nueva historia. Entender que el desánimo no es el fin, sino el punto exacto donde Dios empieza a levantar algo nuevo dentro de ti. Quédate hasta el final, porque hoy vas a descubrir 7 lecciones bíblicas que no solo te ayudarán a vencer el desánimo, sino que te mostrarán cómo prosperar incluso cuando la vida parece estancada. Lo que escucharás puede cambiar tu manera de mirar tus pruebas y encender otra vez esa fe que creías perdida. Dicen que el desánimo no avisa. Llega cuando menos lo esperas, en medio de una oración que parece no tener eco, en un día que amanece igual que el anterior, o en esa mirada cansada que se refleja en el espejo. El corazón se vuelve lento, los sueños se enfrían, y lo que antes te llenaba de vida ya no despierta emoción alguna. Intentas fingir que todo está bien, pero en el fondo sabes que algo dentro de ti se está apagando. Tal vez has sentido que nada cambia, que tu esfuerzo no vale la pena, que das todo y no ves fruto. Es ese cansancio del alma que no se cura durmiendo ni viajando. Es la fatiga de quien lleva demasiado tiempo sosteniendo el mundo con las propias manos. Y cuando eso sucede, la mente empieza a susurrar mentiras. Dios se olvidó de ti. No eres suficiente. Nada va a mejorar. Pero el Espíritu Santo susurra más bajo aún: aguanta, porque lo que hoy pesa, mañana florecerá. El Padre Pío comprendía profundamente ese tipo de cansancio. Él mismo enfrentó noches oscuras, dudas y momentos de gran soledad espiritual. Sin embargo, nunca dejó de repetir una verdad poderosa: cuanto más oscura es la noche, más cerca está el amanecer de Dios. Y esa frase tiene el poder de levantar corazones que ya no creen poder volver a sentir fe. El desánimo no te define, solo revela que has estado luchando demasiado tiempo sin descanso. Y justo ahí, donde crees que se termina tu fuerza, es donde comienza la gracia. Porque cuando el alma se rinde ante Dios, la fe deja de ser teoría y se convierte en milagro. Hoy no estás aquí por casualidad. Esta no es una coincidencia del algoritmo, es un llamado divino para recordarte que Dios aún tiene promesas que cumplir en tu vida. Promesas que no murieron, solo están esperando que vuelvas a creer. Así que respira, deja que tu corazón se abra otra vez. Hoy, a través de las Sagradas Escrituras y del ejemplo del Padre Pío, vas a descubrir 7 lecciones que restaurarán tu ánimo, renovarán tu fe y te guiarán hacia una verdadera prosperidad del alma. Una prosperidad que no depende del dinero ni del éxito, sino de vivir en paz, incluso cuando el mundo parece caerse a pedazos. Quizás hoy estás cansado de ser fuerte, cansado de poner una sonrisa mientras por dentro sientes que te rompes. Cansado de repetir todo está bien, cuando en realidad te cuesta hasta levantarte de la cama. Tal vez sientes que ya no puedes más, que diste todo lo que tenías, y aún así no fue suficiente. Y en ese silencio de tus pensamientos te preguntas: ¿dónde está Dios cuando más lo necesito? El desánimo tiene la voz suave pero insistente de la duda. Te hace creer que nadie te comprende, que tus oraciones no importan,
que tus lágrimas se pierden en el vacío, pero no estás solo. Miles de personas viven esa misma batalla interior, esa guerra invisible entre la fe y el miedo, entre seguir creyendo o rendirse. Y sí, hasta los más santos pasaron por ese valle. Elías, después de ver el fuego de Dios descender del cielo, cayó en desesperación y pidió morir. David, el hombre conforme al corazón de Dios, lloró noches enteras sintiéndose abandonado. Incluso Jesús, en Getsemaní, sintió el peso del alma y dijo: «Mi alma está muy triste, hasta la muerte». ¿Sabes qué tienen en común todos ellos? Que no ocultaron su dolor, lo llevaron ante Dios, y fue ahí en la debilidad donde se encontraron con la verdadera fuerza. Padre Pío lo entendía. La tristeza profunda puede ser el terreno donde florece una fe más pura. Él decía: «No temas al sufrimiento, es el cincel con el que Dios esculpe el alma». Y quizá eso es lo que está haciendo contigo, esculpiendo tu fe, puliendo tu esperanza, preparando algo que tus ojos aún no pueden ver. Tal vez hoy no ves salida, pero lo que llamas final puede ser el comienzo de un nuevo propósito. Dios no se ha ido, solo está trabajando en silencio, como el sol detrás de las nubes. Y si estás escuchando esto, no es por casualidad. Dios te está recordando que no hay oscuridad tan profunda donde su luz no pueda entrar. Así que no te castigues por sentirte cansado, no te juzgues por tener dudas. Dios no se ofende por tu tristeza, Él se acerca a ti en ella, te comprende, te escucha y te ama justo ahora, incluso con tus heridas abiertas y tu fe temblando, porque para Él, incluso una fe herida sigue siendo fe. Primera lección: recuerda quién camina contigo. Josué 1:9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Hay días en que esta promesa suena lejana, días en que te levantas y no sientes a Dios cerca, en que la oración se convierte en un eco y la fe parece un recuerdo de lo que alguna vez tuviste. Pero justo en esos días es cuando más necesitas recordar quién camina contigo. Josué estaba por enfrentar el mayor desafío de su vida: guiar a un pueblo entero hacia una tierra desconocida. No tenía todas las respuestas, no se sentía preparado, y sin embargo, Dios no le dio un mapa, le dio una presencia. Le dijo: «Yo estaré contigo». Esa fue la promesa que lo sostuvo, y es la misma que hoy se repite en tu historia. Tal vez tú también estás frente a algo que te supera, una enfermedad, una pérdida, un cambio, una espera que parece eterna. Y mientras intentas avanzar, el miedo te paraliza. Pero Dios te recuerda: no caminas solo, yo estoy aquí, incluso cuando no me sientes. Padre Pío solía decir: si supiéramos cuánto nos ama Dios, lloraríamos de alegría. Porque muchas veces creemos que Dios está ausente cuando en realidad está sosteniéndonos de la mano sin que lo notemos. El desánimo nace cuando olvidamos esa verdad, cuando dejamos que las circunstancias nos hagan creer que el cielo se cerró. Pero la fe no depende de sentir, sino de recordar. Recordar que su presencia no se apaga cuando las cosas van mal, sino que brilla con más fuerza en medio de la tormenta. Imagina por un momento todo lo que has superado. Las veces que pensaste que no podrías y, sin embargo, estás aquí, respirando, escuchando esto. ¿De verdad crees que fue solo tu fuerza? Fue Dios, caminando contigo incluso cuando tus pasos se arrastraban. Fue su mano invisible levantándote cuando tu corazón ya no podía más. Cada paso, cada lágrima, cada silencio ha sido acompañado, y cuando lo entiendes, algo dentro de ti cambia, porque ya no caminas buscando a Dios, caminas con Él. Y eso, Tati, es el primer milagro de la restauración. Segunda lección: no te compares, florece donde estás. Gálatas 6:4. Examina tu propia obra, y entonces tendrás motivo de orgullo sin compararte con nadie. Una de las formas más sutiles en las que el desánimo entra en el corazón es a través de la comparación. Miras a otros y piensas: ¿por qué ellos sí pueden y yo no?
Ves logros, sonrisas, vidas que parecen ordenadas, mientras tú apenas sostienes la tuya. Sin darte cuenta, comienzas a medir tu valor según los resultados de los demás, y cada comparación te roba un poco más de paz. Pero la Biblia es clara. Cada uno tiene su camino, su ritmo, su temporada. No todos florecen al mismo tiempo. Algunos parecen avanzar rápido, pero están construyendo en arena. Otros, como tú, están echando raíces profundas, invisibles, que un día sostendrán algo inmenso. Dios no te pidió que corras más que nadie, te pidió que no te detengas. El apóstol Pablo sabía que la comparación no solo enferma el alma, también apaga la gratitud. Cuando miras lo que otro tiene, dejas de ver lo que Dios ya hizo contigo. Y ahí el desánimo encuentra su espacio. Pero cuando levantas la mirada y dices: Señor, gracias por lo que tengo, aunque sea poco, porque sé que tú lo multiplicarás, algo se enciende dentro de ti. Padre Pío decía: Dios no te pedirá ser santo como otro, sino fiel a tu propia misión. Y eso es lo que cambia todo. No necesitas vivir la historia de nadie más. Tu vida tiene un propósito que no se compara, se revela, y solo se revela cuando dejas de mirar a los lados y vuelves a mirar hacia arriba. Florecer donde estás no significa conformarte, sino confiar. Confiar en que incluso en el terreno seco Dios puede hacer brotar vida. Confiar en que tus pequeños pasos cuentan, que tu semilla tiene valor, que tu proceso no está atrasado, sino siendo afinado. A veces el campo parece vacío, pero debajo de la tierra las raíces se están extendiendo en silencio. Quizás no lo ves ahora, pero mientras permaneces fiel, el cielo se está moviendo a tu favor. Dios no te compara con nadie. Él te mira con ternura, como un padre que sabe cuánto te cuesta seguir creyendo, y sonríe cada vez que eliges hacerlo, porque en un mundo donde todos quieren brillar, tú elegiste florecer, y eso, a los ojos de Dios, es prosperar. Tercera lección: espera el tiempo de Dios. Eclesiastés 3:11, todo lo hizo hermoso en su tiempo. Hay una palabra que pesa más que cualquier carga: espera. Esperar sin entender, sin ver resultados, sin tener señales. Esperar cuando todo dentro de ti grita que ya es tarde. El desánimo muchas veces nace ahí, no porque no creas en Dios, sino porque no soportas más el silencio de su reloj. Vivimos en un mundo que todo lo quiere rápido, respuestas inmediatas, caminos claros, soluciones al instante. Pero el reino de Dios no funciona con la prisa humana. Dios no se mueve por ansiedad, se mueve por propósito. Y a veces lo que tú llamas demora, Él lo llama preparación. Eclesiastés nos recuerda que todo tiene su tiempo: el florecer y el marchitar, el llorar y el reír, el perder y el encontrar. Y aunque duele admitirlo, la madurez espiritual comienza cuando aprendemos a confiar en ese ritmo. Porque si algo tarda, es porque aún no está listo, o porque tú aún no lo estás. Piensa en Abraham, esperando una promesa que parecía imposible, en Sara, contando los años con lágrimas y cansancio, en José, soñando desde una cárcel sin saber que Dios lo preparaba para un trono. La espera no fue un castigo, fue una escuela. Y lo mismo está ocurriendo contigo. Padre Pío decía: la paciencia es la flor más bella del alma, porque solo quien aprende a esperar, aprende también a ver los milagros pequeños, esos que suceden mientras nada parece cambiar. El tiempo de Dios no se mide con el calendario, se mide con la transformación del corazón. Y cuando el alma se alinea a su compás, la espera deja de ser sufrimiento y se convierte en confianza. A veces pides algo a Dios y Él calla, no porque no te escuche, sino porque te está preparando para sostener lo que pediste. Hay bendiciones que requieren manos maduras, emociones curadas y un espíritu dispuesto. Dios no quiere darte algo que te destruya, sino algo que te haga crecer. Así que si hoy esperas, no desesperes.
Cada día de silencio divino es una palabra de amor disfrazada de paciencia. Él no olvidó tu oración, la está perfeccionando. Y cuando llegue el momento, todo encajará con una precisión que solo el cielo puede orquestar. Porque lo que es de Dios nunca llega tarde, siempre llega transformado. Cuarta lección: habla vida, no derrota. Proverbios 18:21. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Hay batallas que se pierden antes de comenzar, no porque el enemigo sea más fuerte, sino porque nos rendimos con nuestras propias palabras. Yo no puedo, ya no vale la pena, nada cambia. Frases pequeñas, pero cargadas de poder, que abren la puerta al desánimo y cierran la entrada a los milagros. Dios creó el universo con palabras, y si su voz tiene poder para traer vida de la nada, ¿cómo no van a tener poder tus palabras, hechas a su imagen? Cada vez que hablas, siembras. Y lo que siembras en el aire acaba echando raíces en tu alma. Por eso cuando repites la derrota, tu espíritu se debilita. Pero cuando, aún temblando, pronuncias fe, algo invisible comienza a moverse. Jesús no hablaba según lo que veía, sino según lo que creía. Cuando Lázaro estaba muerto, Él no dijo, «Es demasiado tarde». Dijo, «Lázaro, levántate». Y la vida respondió. El poder no estaba solo en el milagro, sino en la palabra que lo precedió. Padre Pío enseñaba algo muy similar. Habla poco, pero que tus palabras sean luz. Él sabía que cada palabra pronunciada con fe es una semilla espiritual. Una semilla que, regada con esperanza, termina floreciendo en forma de gracia. Por eso, aunque estés cansado, aunque no veas salida, no repitas las mentiras del miedo. Habla vida. Habla como quien confía, no como quien se rinde. No se trata de negar la realidad, sino de recordarle quién manda sobre ella. Tus palabras no cambian a Dios, pero cambian tu corazón, y eso abre espacio para que Él actúe. Cuando dices, Dios está conmigo, tu alma se alinea con la verdad del cielo, y cuando repites, todo obra para bien, aunque el dolor te apriete el pecho, el enemigo pierde poder sobre ti. La lengua puede destruir o levantar, y cada día tienes la elección, ser eco del temor o voz de esperanza. Aun si tu voz tiembla, di lo que tu fe cree, no lo que tu miedo siente. Porque tu sexta lección, no te rindas en medio del proceso. Gálatas 6:9. No nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos, si no nos damos por vencidos. Qué fácil es perder la fe cuando sembramos y no vemos fruto. Cuando damos amor y recibimos silencio. Cuando trabajamos, luchamos, oramos y el cielo parece inmóvil. El alma se desgasta, la esperanza se enfría y el corazón empieza a preguntarse si valió la pena. Y justo ahí, en ese borde entre la perseverancia y el abandono, Dios susurra, no te rindas, estás más cerca de lo que crees. Hay una verdad silenciosa que atraviesa toda la Biblia. Las promesas de Dios se cumplen, pero nunca sin proceso. El proceso es la escuela de la fe, el lugar donde se forma el carácter y se prueba la confianza. José fue traicionado antes de ser exaltado. David fue perseguido antes de ser coronado. Jesús fue crucificado antes de resucitar. No hay victoria sin valle. Y los valles no son castigos. Son talleres donde Dios moldea el alma para sostener la gloria que vendrá. Padre Pío entendía esa pedagogía divina. Decía, no temas las pruebas, son el fuego donde se purifica el oro. Y eso es exactamente lo que está pasando contigo. No estás siendo destruido, estás siendo refinado. Cada lágrima que cae riega la semilla de lo que un día será tu testimonio. Cada silencio que soportas fortalece tus raíces. Y cada día que eliges no rendirte, aún sin fuerzas, el cielo toma nota. A veces pensamos que fe es avanzar con poder, pero muchas veces fe es simplemente permanecer. Permanecer cuando no hay resultados. Seguir orando cuando el milagro no llega.
Confiar cuando el alma tiembla, porque la perseverancia no es una emoción, es una decisión. Y quien decide seguir creyendo en medio del cansancio está más cerca de la cosecha de lo que imagina. Hay batallas que duran más de lo esperado, pero ninguna es eterna. Y cuando llegue el tiempo de Dios, todo lo que hoy te pesa se transformará en propósito. Mirarás atrás y dirás, valió la pena no rendirme, porque si hubieras soltado antes, no habrías visto el milagro que estaba a un paso. Así que si sientes que ya no puedes, respira, llora si es necesario, pero no te detengas. Cada amanecer es la forma que tiene Dios de recordarte que la historia no ha terminado. Y mientras sigas de pie, aunque sea temblando, el cielo sigue escribiendo tu victoria. Séptima lección. Busca primero el reino. Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. El alma humana pasa gran parte de su vida buscando amor, estabilidad, reconocimiento, respuestas. Corremos detrás de metas, personas y sueños, creyendo que, al alcanzarlos, encontraremos paz. Pero cuando lo logramos, algo dentro de nosotros sigue vacío. Y es ahí donde Dios, con ternura, nos recuerda. No es que estés buscando demasiado, es que estás buscando en el lugar equivocado. Jesús no dijo que no buscaras cosas, dijo que buscaras primero el reino, porque cuando el reino ocupa el primer lugar, todo lo demás encuentra el suyo. La prosperidad no está en tener más, sino en tener propósito. Y el propósito no se descubre corriendo detrás de la vida, sino caminando junto a Dios. El desánimo, muchas veces, es el resultado de una búsqueda sin dirección, de intentar llenar el alma con lo temporal. Pero cuando el corazón se ordena y pone a Dios en el centro, todo lo demás empieza a alinearse. Los pensamientos, las emociones, las decisiones. Lo que antes dolía se entiende, lo que antes pesaba se aligera, y lo que antes confundía se ilumina. Padre Pío decía, pon a Dios en primer lugar y nunca estarás en el último. Y esa frase, tan simple, es una brújula para el alma cansada. Cuando vives desde el reino, la comparación pierde fuerza, el miedo se apaga, la ansiedad se calma, porque dejas de perseguir cosas y comienzas a vivir desde la plenitud. Buscar el reino no es solo orar o ir a misa, es permitir que cada parte de tu vida refleje la confianza en un Dios que provee. Es creer que, incluso cuando algo falta, Dios no te abandonará. Es vivir sabiendo que tu valor no está en lo que logras, sino en lo que eres para Él. Y entonces la prosperidad llega no como recompensa, sino como consecuencia natural de la fe. Las puertas se abren, las oportunidades aparecen, la paz vuelve, porque cuando el alma está alineada con el cielo, la tierra responde. El secreto no es correr más, sino rendirse mejor. No es tenerlo todo, sino tener a Dios. Y cuando lo tienes a Él, incluso en medio del dolor, sigues siendo rico. A lo largo de este camino, descubriste 7 verdades que no se aprenden con la mente, sino con el alma. Verdades que no prometen una vida sin dolor, pero sí una fe que no se apaga. Porque vencer el desánimo no se trata de ignorar lo que sientes, sino de recordar quién te sostiene. Cada lección es una luz en medio de la noche. Recordar quién camina contigo, florecer donde estás, esperar el tiempo de Dios, hablar vida, no derrota, descansar en su paz, no rendirte en el proceso y buscar primero el reino. Si miras bien, todas conducen al mismo punto, volver a confiar. Confiar en que Dios no se ha olvidado de ti, que cada lágrima tiene un propósito, que cada silencio es parte de una respuesta más grande. Él no prometió un camino fácil, pero sí su compañía eterna. Y cuando su presencia llena tu alma, incluso el desierto florece. Padre Pío decía, no temas el futuro, ponlo todo en las manos de Dios. Y tal vez eso sea justo lo que necesitas hacer hoy.
Dejar de cargar lo que no puedes controlar y permitir que el cielo haga lo que tú ya no puedes. Dios no te pide que seas perfecto, solo que sigas creyendo. Porque mientras haya fe, hay camino. Mientras haya fe, hay vida. Así que ahora, ahí donde estás, cierra los ojos por un momento y repite con el corazón: Señor, renueva mis fuerzas y mi fe. Enséñame a esperar en ti, a hablar vida, a florecer donde me has puesto. Haz de mi alma un lugar donde habites. Y si esta oración tocó algo dentro de ti, escríbelo en los comentarios. Señor, renueva mi fuerza y mi fe. Esa será tu declaración, tu semilla de esperanza, tu manera de decirle al cielo: aún creo. Dicen que la fe no es una llama constante, sino una chispa que a veces se apaga y otras vuelve a encender. Y si estás aquí, escuchando estas palabras, es porque esa chispa en ti todavía arde. Tal vez pequeña, temblorosa, escondida entre lágrimas, pero viva. Y mientras haya un soplo de fe, hay esperanza. Dios no te pide que camines sin tropiezos, te pide que no te apartes de su mano cuando caes. Él conoce tus batallas, tus dudas, tus silencios. Ha visto las noches en las que lloraste sin entender y los días en los que sonreíste por fuera mientras por dentro te rompías. Pero aún así, Él te llama por tu nombre y te dice: levántate, porque aún tengo planes contigo. La prosperidad que Dios promete no siempre llega en forma de oro o éxito. A veces llega en forma de calma, después de la tormenta, de paz en medio del caos, de una fe que resiste cuando todo se derrumba. Esa es la verdadera riqueza, tener el alma firme en medio del viento. Recuerda siempre esto: el desánimo no significa derrota, significa que estás en el punto exacto donde Dios quiere fortalecerte. Y si hoy eliges creer de nuevo, aunque sea con una fe pequeña, verás cómo Él transforma lo poco en abundancia, lo roto en propósito y lo imposible en testimonio. Así que cuando sientas que todo termina, mira al cielo y repite: aún confío. Porque esa frase, dicha con el corazón cansado, tiene el poder de mover montañas. Y al hacerlo, descubrirás que no estabas solo en el valle, que Dios caminaba a tu lado todo el tiempo, esperando que lo miraras otra vez. Y cuando lo hagas, la vida volverá a florecer.